Una noche, una casa de una familia se incendió repentinamente y el niño, teniendo temor y miedo, subió al techo de la casa. En ese momento, el padre llega apresuradamente después de haber recibido el aviso en el trabajo. Y el padre le dice a su hijo: hijo, salta, no tengas temor. Y el niño en el techo, entonces, al escuchar al papá, dice: no, papá, tengo miedo. Entre humos y fuego no veía a su papá, solamente escuchaba la voz. Y el padre le vuelve a decir con seguridad: hijo, tírate, yo te agarro en mis brazos. En ese momento, este niño, al escuchar la promesa de su padre, agarra valor y coraje y salta. Y a los pocos segundos sucedió como se lo prometió su papá. El padre atajó a su hijo y lo salvó del incendio. En estos últimos estudios de la Biblia hemos estado viendo cómo la Biblia enseña acerca de esta verdad importante del juicio. Y nos enseña claramente que toda persona pasará ante el juicio celestial. Y que la norma que se pide en ese juicio es la obediencia a los 10 mandamientos, obediencia a la ley de Dios. Ese es el estándar que se aplica en el juicio. Mira, el momento de nuestro juicio es todos los días. Todos los días Dios coloca en nuestra vida pruebas. Y también el poder de las tinieblas, o sea, Satanás nos coloca tentaciones. Y como nosotros reaccionemos, o la forma como nosotros reaccionamos a esas pruebas y a esas tentaciones, bueno, eso se anota en los registros celestiales. Y nuestro destino y nuestra sentencia se sella, ya sea cuando morimos o cuando nuestro nombre pase ante el juicio. En esta oportunidad vamos a ver el plan, escucha bien, el plan de Dios para el ser humano con el juicio, mediante el estudio de la justificación por la fe y el juicio celestial. Para esto vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿seremos recompensados por nuestras obras? Bueno, tal vez tú te escandalices y digas: no, claro que no. ¿Cómo va a ser eso así? Somos justificados y salvos solamente por la fe. Bueno, te voy a dar 2 versículos. En la Biblia hay muchos más, pero solamente te voy a dar 2 versículos. Y el primero lo dijo el mismo Cristo Jesús. Vamos a Juan 5. Mira lo que dice Juan 5. En la palabra de Dios vamos a leer allí en Juan 5, 28. Juan 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, mira lo que dice, e hicieron, o sea, hechos, obras, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, malas obras, a resurrección de condenación. Y recuerda que esto lo dijo Cristo Jesús. Esas son palabras propias de Cristo. Entonces Él dice que unos saldrán a resurrección de vida, ¿debido a qué? A las buenas obras. Vamos ahora a lo que dice Pablo. En 2 Corintios 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y está hablando de juicio. Mira, ¿qué sucederá allí? Bueno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ¿ves? Obra, lo que haya obrado o lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ves? Ahora, aquí estamos viendo que las obras o la obediencia es importante. Pero la Biblia también muestra otros versículos que enseñan que somos justificados por la fe solamente. Vamos a ver esto. Mira lo que dice Pablo. Vamos a leer en Gálatas 3, versículo 11. La Biblia dice:
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ves? Por la fe vivirá. Es justificado. Mira también lo que dice Romanos 3:28. Concluimos. O sea, Pablo es enfático. Él dice, concluimos. ¿Qué significa concluimos? No hay discusión. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, el original dice obras de ley. ¿Ves? Obediencia. Pero dice que son justificados por la fe. Entonces, hay claramente dos grupos de texto. Uno que enseña que somos recompensados por nuestras obras, por la obediencia, mientras que otro grupo de texto enseña que somos justificados por la fe. Y que a primera vista, ¿verdad? A primera vista, a una vista superficial, pareciera o parece que estos dos grupos de texto se contradicen. Porque uno enfatiza la fe y otros enfatizan las obras. Ahora, déjame decirte, el problema no es la Biblia. El problema no es la Biblia porque la Biblia no se contradice en absoluto. No se contradice. El problema somos nosotros, los seres humanos. Algunas personas solamente toman un grupo. El de enfatizan solamente o utilizan solamente los versículos que dicen que somos justificados por la fe solamente y obvian aquellos versículos que dan importancia a las obras o a la obediencia a la ley de Dios. Y otras personas entonces toman aquellos versículos que enseñan que somos recompensados o que le da importancia a las obras y a la obediencia y se olvidan entonces de los otros versículos en el cual enseña que somos justificados por la fe. ¿Ves? Y la verdad, querido amigo y hermano, está en aceptar estos dos grupos de texto. Para continuar, vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo armonizan estos dos grupos de texto? ¿Cómo estos dos grupos de texto, que pareciera que se contradijeran, cómo armonizan? Bueno, para seguir, vamos a ver, tenemos que tener presente dos términos importantes. ¿Sí? El primero es legalismo. ¿Qué es legalismo? Bueno, legalismo es sobreestimar las obras, la obediencia a la ley de Dios por encima de la fe. Y otra palabra que tenemos que ver que es importante es antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, antinomianismo está compuesta por dos palabras. ¿Cuáles son estas dos palabras? En griego, anti, que significa en contra, y nomianismo, nomos, que significa ley. Lo que quiere decir es que está en contra de la ley, en contra de la obediencia, de los mandamientos o de la ley. Los escritores bíblicos, entonces, como Pablo, por ejemplo, él escribió en contra del legalismo. Él escribió a un grupo que enfatizaban que, oye, las obras, somos salvos por lo que obedecemos la ley, por los ritos, por las ceremonias, y dejaban a un lado la fe en el Mesías, la fe en Cristo Jesús. Y otro escritor, como Santiago, bueno, Santiago escribió en contra del antinomianismo. O sea, están en contra de la obediencia de la ley. Las personas a quienes Santiago escribió, ellos decían, bueno, mira, ya somos salvos, ya creemos en Cristo Jesús, así que ya tenemos fe y ya somos salvos, no importa lo que hagamos. Y dejaban a un lado, ¿qué cosa? La obediencia a la ley o las buenas obras. Hay algo que lamentablemente nosotros olvidamos, y digo lamentable porque es triste. El ser humano o las personas olvidan que el centro de todo es Cristo y su justicia. Aunque esto te parezca un poco extremista o exagerado, es así. El centro de todo para estudiar cada enseñanza, Cristo y su justicia. O sea, para poder entender estos dos grupos de texto, tenemos que hacerlo colocando en el centro y como fundamento ¿a quién? A Cristo y su justicia. Y cuando colocamos a Cristo y su justicia, entonces podemos entender claramente estos dos grupos de texto. Pero estos dos grupos de texto, unos que hablan acerca de la ley y otros de la obediencia o de las buenas obras, armonizan mediante un tercer grupo.
Este tercer grupo de texto enseña que la justificación por la fe verdadera produce obras. Las obras son evidencia de que se tiene la fe genuina. Cuando no hay obras, cuando no hay obediencia, cuando no hay santidad, entonces eso quiere decir que realmente la fe no existe. La fe está muerta. Y algo que está muerto no existe, está ausente. ¿Sí? Hay varios textos. Vamos a ver 3. Miren lo que dice Efesios. Vamos a leer Efesios. Miren lo que dice Pablo. En Efesios, vamos a buscar aquí Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Miren lo que dice, menciona la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo comienza diciendo algo que es verdadero. Somos salvos por la fe, no por obras. Pero el argumento de Pablo no termina allí. Él sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Estás viendo? Somos justificados por la fe, no por obras nuestras, pero ¿para qué entonces se recibe esa fe? Para prepararnos para buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, Él nos hace, ¿para qué nos hace? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién hace esas obras? ¿Esas obras son de quién? Sigamos leyendo. Las cuales Dios preparó de antemano. Si Dios preparó esas obras ¿son de quién entonces? De Dios, para que anduviésemos en ellas. Otro versículo, te muestro otro versículo. Vamos a leer Apocalipsis 14, 12. El libro de Apocalipsis con el apóstol Juan, 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Mira cuál es la característica de estos santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Estás viendo? Guardan los mandamientos, ¿por qué? Porque tienen la fe de Jesús. No se puede guardar los mandamientos si no se tiene la fe de Jesús. La fe produce obra. La fe te lleva a obedecer. La fe es algo activo en aquella persona que tiene esa fe. Y para entender esa fe de Jesús, bueno, podemos verlo, vamos a verlo rápidamente, aunque eso tiene más implicación, pero vamos a ver una característica importante de lo que es la verdadera fe que mostró Jesús. Por eso se le dice la fe de Jesús. Vamos a ver en esa misma experiencia de Cristo. Vamos a Juan 14. Vamos a leer Juan 14. Mira lo que dice allí el mismo Cristo Jesús. Juan 14, 10, 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le está diciendo cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y él le dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira, Él hace, el Padre hace las obras. Cristo confiaba en el Padre, Cristo amaba al Padre Celestial, Cristo tenía fe en el Padre, por lo tanto, Dios o el Padre Celestial hacía las obras en Cristo. Y mira, esto no es un invento de Juan, el mismo Cristo está diciendo que el Padre es el que hacía las obras. Sigamos leyendo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, aquí Cristo está hablando, está diciendo muy claramente que las obras son evidencia de la fe en Dios. Él está diciendo a los judíos y a los fariseos, ustedes no creen en mí, pero aunque sea crean por las obras. ¿Por qué? Porque las obras, esas obras de poder, esas obras que hacía Cristo, son evidencia de que el Padre moraba en Él. Y si el Padre actuaba y moraba en Cristo, quiere decir que Cristo estaba ejerciendo la fe verdadera en el Padre. Sigamos leyendo. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, o sea, el que en mí tiene fe, el que ejerce fe en mí, ¿qué va a pasar? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Estás viendo? ¿Por qué se le llama la fe de Jesús? Porque Cristo mostró la verdadera fe. Y cuando Cristo ejerció, teniendo verdadera fe, teniendo confianza
en lo que el Padre había, o lo que la Escritura dice acerca del Padre, de sus promesas, de su poder, en el Antiguo Testamento, o sea, en las Escrituras, entonces se cumplieron las promesas del Padre en Cristo. ¿Ves? Entonces, la fe genuina produce obras de fe, de obediencia. La justificación por la fe verdadera nos lleva a obedecer. El que tiene la fe de Jesús guarda los mandamientos de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 3 y dice, no es una pregunta, es una declaración que enseña la Biblia. Obras de fe, porque la fe obra. Se le llama obras de fe porque la fe obra. Bueno, déjame decirte que sí. Déjame decirte que sí. El don de la fe no es algo pasivo, no es algo inactivo en el creyente o el que tiene esa fe. El don de la fe es algo activo en aquella persona que tiene esa fe verdadera. Y Pablo lo dijo. Vamos a leer Primera de Tesalonicense. Miren lo que dice Primera de Tesalonicense. Lo que dijo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 3. La Biblia dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Ve? De la obra de vuestra fe. Quiere decir que la fe obra. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? En la obra de vuestra fe. O sea que la fe obra. Ahora vamos a ver en Santiago cómo nos explica esas obras de fe. Y toma como ejemplo a Abraham. Esto es importante. Ponga atención a esto, lo que vamos a ver en Santiago. Porque Santiago, para explicar estas obras de fe, utiliza como ejemplo la experiencia de Abraham. Vamos a buscar Santiago 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si dice, mira, que tiene fe, pero no tiene obras? O sea que la obra está ausente. ¿Podrá la fe salvarle? Ahora mira lo que sigue diciendo, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y algo muerto es algo que no existe. Está ausente. Por lo tanto, si no hay obediencia, si no hay santidad, si no hay buenas obras, quiere decir que la fe está ausente, no existe fe o no tiene fe. Vamos a seguir leyendo para que veamos allí ahora cuando menciona a Abraham. Los versículos 21 y 22 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham ofreció a su hijo en el altar, ¿pero por qué? Porque Dios se lo pidió. Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo. Y Abraham obedeció. Ahora mira lo que dice el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Estás viendo? La fe verdadera produce obras, pero cuando esas obras surgen o se realizan, fortalece la fe. O sea, uno complementa a la otra, uno alimenta a la otra. La fe verdadera produce obras y cuando esas obras son realizadas, entonces esa fe sigue creciendo, se sigue perfeccionando. Ahora te pregunto, cuando Abraham entregó a Isaac en el altar, te pregunto, ¿esa obra de fe tendrá relación con la obediencia a la ley de Dios? ¿Tendrá relación con la justicia de la ley? ¿Tendrá relación con la obediencia a los 10 mandamientos? Claramente que sí. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí podemos ver algo importante entre la fe y la obra. Entre la fe y las obras. Cuando Dios le pidió a Abraham que le diese a su hijo, ¿qué hizo Abraham? Abraham le entregó su hijo. Para Abraham no había nada primero que Dios, ni su propio hijo.
Abraham, que tenía fe en Dios, cuando Dios le pidió a su hijo, ¿qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Para Abraham, Dios era primero. Aún primero que su propio hijo. ¿Estás dando cuenta que la fe obedece? Y esa prueba tremenda nos muestra, oye, entregar a su hijo. Así que Abraham, entonces, al escuchar la voz de Dios, resumiendo la historia, le entregó, no se lo negó. Podemos ver entonces la relación entre fe y obra. La fe genuina produce obra. La fe genuina obedece. Cuando se es justificado por la fe verdadera, obedecemos. Obedecemos no como una carga, sino como un gozo, un placer para honrar y glorificar el nombre de Dios. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, esta es importante, esta pregunta es importante. Mira lo que sucede en aquella persona que tiene esta fe y produce obra. Dice, ¿sabe algo el justo cuando obra? Bueno, cuando la fe produce obra, mira, lo más seguro, cuando esa fe produce obra, lo más seguro es que el justo no se da cuenta. No se da cuenta que está obrando. Y tú te preguntarás, bueno, hermano, ¿y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, por lo que Cristo le dice en el juicio y por lo que ellos responden, por lo que responden estas personas justas. Vamos a leer Mateo 25. Mira lo que dice Mateo 25, los versículos 35 y 36. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Eso es lo que le dirá Cristo a estas personas o al justo. Ahora te pregunto, ¿qué responderá el justo? El justo responderá, claro, Señor, yo me acuerdo de eso. Si yo hice todas estas cosas y las anoté para ganar el cielo, para ganar tu favor. Mira, tanto así que las hice y las publiqué en las redes sociales. Yo me acuerdo de todas esas buenas obras. No dirá eso. Dirá todo lo contrario. ¿Qué dirán ellos? ¿O qué dirá el justo? Señor, ¿cuándo hice yo estas cosas? Aquella persona que está más cerca de Cristo es el que se siente más indigno. Estas personas que se les invita a que entren en el reino de Dios, ¿ves? Estas personas no buscaron el cielo ni la salvación por obras. ¿Te das dando cuenta? Las obras que ellos hicieron y que no se dieron cuenta fue por la fe. ¿Por qué? Porque la fe trae las obras de Dios en el hombre, en aquel que cree. Y esta persona que es justa delante de Dios o en el cielo es considerada justa porque ha ejercido la fe de Jesús, no se da cuenta cuando Dios está obrando estas obras para glorificar su nombre. Mira, las obras de fe surgen de manera espontánea en la vida del justo. No se programan. Él no las planifica. Y la persona justa no se da cuenta de esas obras. Y termino con este versículo para que veamos esta verdad importante. ¿Por qué no se da cuenta el justo? No se da cuenta de estas obras. Porque no es él que está obrando. Es Dios obrando en aquel que ejerce la fe verdadera. Esa es la promesa que te ofrece Dios. Todos nosotros somos seres humanos débiles, caídos. No podemos obedecer. Pero Dios te promete, mira, si tú crees, así como Cristo creyó en el Padre, dice, si tú crees, yo, el Todopoderoso, puedo hacer esas obras en ti. Y esa es la promesa y esa es la verdadera fe. Creer lo que Dios ha prometido. Te daré un corazón donde esté mi ley, mi justicia y pondré mi espíritu dentro de ti. ¿Ves? Ahora te pregunto, ¿Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, cuando ejercemos esa verdadera fe en las promesas y en la palabra de Cristo o de Dios, Dios hace la promesa, Dios cumple la promesa, hace la obra en nosotros. Así como ese niño estaba en el techo de su casa que se incendiaba y casi que muere, él confió en la promesa del Padre. Lánzate y yo te tomaré en mis brazos. Y así obedeció el Hijo en la promesa de su Padre. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a buscar Hebreos 13, 20, 21 dice.
El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es Él que nos hace apto a nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Mira, Él es el que hace en nosotros su obra, lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querido amigo y hermano, el juicio es la forma como Dios está tratando con el hombre para prepararlo, para que more con Él por la eternidad. Así que si tú confías en las promesas de Dios, Dios hará esa obra en ti. Mira lo que dice el libro Fe y Obras, página 97. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combina la divinidad con la humanidad. Fe y Obras, página 97. Ahora, sabiendo estas cosas que Dios te ha prometido, que por medio de la justificación por la fe, Él puede hacer esas obras maravillosas en ti, ¿qué debes hacer? Bueno, primero, mira, pon atención a esto. Estudia con un corazón honesto la justificación por la fe verdadera o bíblica. Y segundo, no resistirte al amor de Cristo y confía en su poder y en sus promesas. Nuestro momento de juicio es todos los días. Cada día somos colocados a prueba o a tentación. Pero si tú mantienes cada momento y cada día esta verdad importante, lo mantienes en tu mente acerca de la justificación por la fe, bueno, no tendrás temor del juicio, sino que el juicio será tu esperanza y será de gozo. Porque Dios cumplirá la promesa de que cuando tu nombre pase ante el juicio, entonces no te van a ver a ti, sino que van a ver Cristo en ti. Le pedirás a Dios el don de la verdadera fe que trae la obediencia y las buenas obras y la santidad. Bueno, espero en Dios que tu respuesta sea así. Porque déjame decirte, Dios está ansioso de darte ese don maravilloso, como es la fe genuina, que nos lleva a obedecer y nos lleva a glorificar el nombre de Dios. Confía en esta verdad maravillosa y hermosa como es la justificación por la fe. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo estudio.